para mí. Yo me conecto desde Alemania, vivo en Düsseldorf, Wow. hace casi 4 años ya. Y vengo de una familia que es de profesores. Mi papá es profesor, mi hermana es profesora, mi mamá bibliotecaria. Por lo tanto, siempre el tema de educación ha sido muy importante en la forma en que nosotras hemos sido educadas. Y mi hermana actualmente está haciendo clases en un colegio que es de 2x1, de educación básica, de reinserción al sistema, en Peñalolén, un colegio Alicura. Y principalmente mi preocupación, veo que Alberto lo conoce, mi preocupación al final es porque estas colegios son colegios que ya trabajan con escasos recursos y además son los niños más vulnerables de la sociedad. Entonces, ¿cómo enfrentan los profesores de estas escuelas el tener que pasar el contenido que les pide el ministerio, no la mitad de tiempo que van a tener el normal de las escuelas, sino que va a ser un cuarto del tiempo si consideramos que solamente van a tener clases durante el segundo semestre? Muchos de estos estudiantes, como mi hermana me comenta, ni siquiera tienen acceso a este beneficio del computador en séptimo básico porque entran en año par. O sea, quedan totalmente alejados de todas estas ventajas que les dice dar el gobierno para poder conectarse a clases online, etcétera. Quedan totalmente segregados y frente a esto, ¿cómo es que los profesores al final tienen que tomar las prioridades y decidir en base a qué contenido pasar o si simplemente darles contención más emocional a los alumnos que guías y clase y materia? Gracias, Constanza, por esa pregunta. Claro, si ya hablábamos de lo complejo que son los casos especiales o las carreras o la educación de enseñanza media más técnica que requiere el tema práctico y llevarlo al 2x1, no sé cómo va a ocurrir aquello en el tiempo. Gonzalo, tal vez nos ayuda a dilucidar aquello. Mira, qué importante lo que pregunta Constanza, porque una de las razones por las cuales esta pandemia está siendo tan importante para la discusión educacional, creo yo, es que pone de manifiesto un conjunto de convenciones que tenemos, de definiciones normativas, bien de fondo, que condicionan el funcionamiento del sistema y que son perfectamente y tienen que ser revisables, en mi opinión, en este contexto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo preguntan, claro, porque ¿cuál es la gran preocupación del 2x1? ¿Y por qué un profesor finalmente se agobia si es que tiene que lograr los contenidos, ciertos aprendizajes para ser más riguroso, ¿verdad? En un cierto periodo de tiempo? Eso es porque existe la preocupación de la PSU, si ese estudiante quiere, por ejemplo, pasar a la educación superior, o incluso de sacar la licencia de enseñanza media, ¿verdad? En ese plazo, ¿verdad? Esas son dos ejemplos, en mi opinión, muy prístinos de decisiones que hay que tomar para justamente descomprimir, para que ese profesor de ese 2x1, ese estudiante, no tenga ese problema. ¿Cómo se hace eso? En el caso del próximo año, como ya están haciendo muchos países, de este año, perdón, muchos países ya están decidiendo, por ejemplo, suspender la repitencia, que no haya repitencia, que haya una aprobación, que la repitencia sea solo en casos muy excepcionales por el bien del niño o del niño de la joven, ¿verdad? Pero que efectivamente el 2x1, por decirlo así, no tenga un problema porque los profesores en 3 meses van a tener que resolver algo que tendrían que haber hecho en 7 meses, ¿se entiende? Yo creo que las soluciones van mucho más por el lado y por eso que creo que las respuestas aquí de política son tan importantes, ¿verdad? Y hemos tenido un debate, creo yo, pobre hasta el momento en el país sobre esto. Otro ejemplo, la PSU. La PSU efectivamente ya está sufriendo algunas modificaciones importantes. A lo mejor el joven que está en ese 2x1 quiere dar la PSU y entrar a una carrera en un instituto o en una universidad. Bueno, efectivamente hay que tomar una decisión pronta sobre la PSU para ver si, primero, se van a incorporar los aprendizajes de cuarto medio, perfectamente podría ser mucho más, ¿verdad?, acotada a tercero, ¿verdad?, que ya se hizo en la mayoría de los casos, ¿verdad?, y tener un ojo sobre todo para los alumnos que están en cuarto, ¿verdad?, y también este año sí, que es el gran año y el 2021 para avanzar hacia un sistema de admisión a la educación superior que considere menos estas presiones y estas evaluaciones, que considere mucho más y que le dé la oportunidad a esos jóvenes de los 2x1 de ingresar, ¿se entiende? O sea, yo creo que obviamente hay que preocuparse luego de los ajustes curriculares que habrá que hacer, hay que confiar en los profesores que son los que mejor saben cómo hacer esto, hay que entregar orientaciones desde el Estado y desde el Ministerio para hacer esa tarea, pero creo que es un excelente ejemplo de cómo al final esto tiene que ver con revisar ciertas normas y ciertas convenciones que tenemos sobre las cuales corremos y funcionamos como a veces incuestionándolas, pero donde hoy día es fundamental hacerse la pregunta si son indispensables. Hay que sacar esas amarras y poner el foco en lo importante que es la salud y el bienestar educativo y socioemocional de las personas. Yo creo que es el único foco y creo que todo el resto se puede postergar y ordenar en torno a eso.
Gracias, Gonzalo. Alejandro me hace señas ahí, también Alberto, que yo creo que puede agregar también algo sobre el tema del manejo psicoemocional de lo que esto está significando. Alejandra, ¿vamos contigo primero? Ya, sí, es que me quiero colgar de lo de ¿Sí? repensar estas convenciones y estas normas. Uh-huh. Yo creo que este es un momento, toda crisis encierra una oportunidad. Ahora, para que esa oportunidad sea real, tenemos que hacer ciertos esfuerzos. Y yo creo que es un esfuerzo súper importante en este momento. Yo creo que el problema que hemos tenido en un país es que muchas veces esas normas y esas convenciones se han convertido en el árbol que no nos deja ver el bosque, ¿me entiende o no? Y por lo tanto nos hemos quedado pegados en la norma y en la convención, sin, o incluso aún más, invisibilizando por eso lo que pasa con los niños, ¿ya? Con los niños, las niñas y los jóvenes. ¿Qué pasa que en Chile tenemos el 50% de los niños en cuarto básico que cree que no puede aprender? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo nos parece que está bien? Si nosotros tenemos esas convenciones, estamos cumpliendo las convenciones, y en realidad tenemos eso, tenemos que decir, churra, no, paremos, hagamos una pausa, estas convenciones nos están resultando. Entonces, es un momento, yo creo que para que esta crisis se convierta en una oportunidad que podamos, ojalá, ¿no?, como un punto de inflexión en cómo evoluciona el sistema educativo en Chile, nosotros deberíamos decir, ok, vamos a parar y vamos a repensar estas convenciones para ver cómo hacemos un sistema que esté más atento y que vea más a lo que le pasa a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Y desde ahí hay una serie de cambios que tenemos que pensar más de largo plazo. O sea, el tema del currículum, no puede ser que tengamos a todos los profesores de pasar materia, por decirlo así. Fuera un chorrito así, claro. Claro, y que me dé lo mismo lo que pasa con los niños. Quizás deberíamos pensar, y es algo que pasa en otros países, algo que a mí me ha tocado mirar más de cerca, pero uno podría pensar en un currículum que tenga menos cantidad de detalles finos y tenga más objetivos más nucleares, menos. Porque claro, cuando tú me dices tengo 350 objetivos, que el profesor, decirle al profesor no se estrese es como... claro. ¿no? Alejandra, me quiero colgar de eso de los objetivos, agregar, Alberto, en esta respuesta a propósito de preguntarnos cuál es el objetivo de la educación hoy día y de si realmente estamos mirando lo que pasa con niños, niñas en el espacio educativo. Les voy a contar una anécdota muy familiar y personal. Mi hija más chiquita, que tiene 3 años y medio, tiene un nuevo amigo imaginario que se llama Ger y de apellido Menes, y dice que vive debajo de la cama, y está todo el rato escuchando sobre el virus y las bacterias y no sé qué. Digo, bueno, ¿cómo están? ¿Y qué sabemos de cómo eso también va a trascender en sus espacios educativos? Mira, yo creo que es una súper buena pregunta. Le agradezco más a la Constanza el caso. A mí me tocó diseñar el programa de salud mental de la Licura, así que conozco el colegio perfectamente, cuando el colegio partió y se abrió, por tratar en el fondo de generar una instancia de un 2x1 para los colegios, para los niños de básica, porque históricamente los 2x1 son de media. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese colegio, lo que pasaba era que la gran mayoría de niños que habían desertado de la básica era o porque tenían problemas de aprendizaje, entonces a los niños tenían dificultades para poder seguir los contenidos dentro del aula, o tenían una enfermedad psiquiátrica severa que no había tenido tratamiento, una depresión o otro tipo de cosas, o tenían situaciones familiares muy, muy complejas, ¿ya? Entonces, básicamente, el profesor que se enfrenta en esa realidad se enfrentaba con un curso con múltiples dificultades. Y yo creo que el gran problema que tenemos, agarrándonos de lo que decía la Alejandra, es que el sistema de educación sigue poniendo el foco en la homogeneidad de los niños y no en la diferencia. Nosotros lo que necesitamos es que el sistema educativo logre visualizar las diferencias de los niños y potenciar sus propias potencialidades, y no tratar de generar una tabla rasa respecto a que los niños, qué es lo que van a hacer. Uno lo ve súper claro en el fondo, por ejemplo, con los papás, que uno siempre conoce a un niño que tiene un área muy, muy deficiente, por ejemplo, matemática, y el papá viene y le coloca clases particulares o lo tiene todo el día estudiando matemáticas, cuando nosotros sabemos que ese niño nunca se va a dedicar a las matemáticas. Reforzamiento. Entonces, el reforzamiento. Entonces, ¿por qué si el niño es bueno para dibujar, el niño es bueno para el deporte, el niño es bueno para otras áreas, o la niña, uno no lo potencia, no en el fondo no lo genera desde ahí? Y eso es bien importante porque desde la concepción de la personalidad, finalmente lo que nosotros vamos generándole es como un refuerzo en lo que él no es bueno. Entonces, obviamente, eso va dañando su autoestima. En el fondo, el foco familiar está puesto, como bien decía la Alejandra, en lo que él no puede hacer, o lo que ella no puede hacer. Nosotros estuvimos estudiando la realidad Tierra Amarilla con la Alejandra, es la comuna que está última en el CIMSE, última en todo Chile, última, la 345 comunas.
tiene 4 colegios insuficientes y uno que acaba de salir a regular bueno, donde los niños sienten que no pueden aprender y los profesores sienten que sus alumnos no pueden aprender. Entonces uno dice, ¿por qué a esa realidad de esa comuna, una comuna muy vulnerable, nosotros seguimos poniéndole los mismos estándares que el resto de los colegios? ¿Cuál es el sentido de pasarle el SIMS a esos niños todos los años, sabiendo en el fondo que salen como insuficientes? ¿Cómo en el fondo nosotros seguimos retraumatizando a esa comunidad en vez de generarle un soporte que le permita en el fondo aprender desde su contexto? Nosotros hicimos una encuesta, por ejemplo, de Tierra Amarilla está en el medio del desierto, para que la gente se ubique, en la región de Atacama, y el 70% de los niños nunca había ido al desierto, siendo que sus papás trabajan en la minería, siendo que ellos viven en el medio del desierto. Entonces, cuando tú tienes una realidad así de descontextualizada respecto a lo que te está pasando en el día a día, es muy difícil que el aprendizaje se genere. Claro. ¿Constanza? Sí, me gustaría también hacer otra pregunta en relación a este tema, es que cómo al final, o si al final es bien visto, el que se establezcan técnicas de ventajas a estos niños que están desprivilegiados. Por ejemplo, ya sabemos que en estos colegios 2x1 de básica ya van a estar con un tema de contenido bastante retrasado en comparación a estudiantes de colegios tradicionales o escuelas privadas. ¿Qué técnicas pueden existir para poder darles las ventajas a estos niños de que puedan competir finalmente en el sistema, que es muy difícil de que lo cambiemos hoy en día, para que puedan enfrentarse bien a nuevas escuelas de educación media o en el futuro a universidades? En el fondo que las medidas que se toman en esa escuela luego no los dejen igual en desventaja frente al resto del mundo competitivo, exacto, ya sea laboral o... No sé quién se anota aquí con esta pregunta, pero está difícil. Yo puedo contar algo. Voy a contar algo un poco de la evidencia. Lo que más está visto en estos niños es que el nivel de daño que hay es muy alto. Entonces, no hay posibilidad que estos niños puedan ser competitivos, entre comillas, en el sistema, si tú no empiezas a generar ciertas instancias de reparación. Y eso debiera significar que el foco no debiera estar en los contenidos, sino que debiera estar puesto en las capacidades. O sea, los niños, como bien decía Gonzalo delante, los contenidos los pueden aprender a lo largo de su vida siempre. Pero si las capacidades y la estructura de personalidad que se genera está fragilizada, eso requiere mucha reparación. Solo para hacer un último comentario, yo creo que la última vez lo comenté también en el programa cuando estuvimos con la defensora del niño. Como los viejitos, te está repitiendo, sí, me encanta. Pero no hay estudios muy claros respecto a cuánto tiempo requiere un niño de reparación en torno al daño, pero al principio de año vino Barudi a Chile, que es un especialista en daño. Yo me acerqué a preguntarle y él me decía, mira, lo que nosotros tenemos contabilizado es que por cada año de daño de un niño se requieren 3 años de reparación. Entonces, eso es para entender que un niño en el fondo que tenga 2 o 3 años de daño en su estructura de personalidad, de baja de contención, de un sistema que lo maltrata o lo retraumatiza, va a requerir 9 años de reparación. Entonces, no hay ningún sistema que permita en el fondo ir generando eso. Entonces, yo creo que el gran desafío para nosotros, y yo lo veo en mis hijos también, es que el foco está puesto en los contenidos, y además está puesto en los contenidos que no tienen ninguna relación con su vida. O sea, si yo les empiezo a preguntar cosas como del acontecer nacional, porque no es que hoy día los contenidos que nos estén pasando tengan que ver con la pandemia, porque sería una maravillosa oportunidad para aprender de los virus, para aprender sobre los temas geográficos, sobre el tema de la conectividad, pero no, mis hijos están estudiando el currículum al pie de la letra, que absolutamente descontextualizado de lo que están viviendo, ni siquiera tiene una conexión, lo que les están, y estando en un buen colegio, tiene conexión con que estén dentro de la casa hoy día, más allá de que tienen que conectarse a las plataformas y todas estas cosas, pero no hay una reflexión respecto a lo que ellos están viviendo hoy día. Constanza, te quiero agradecer por estar conectada, por hacernos estas preguntas y llevarnos también a este tema, y mandarte un abrazo hasta Alemania. Gracias por estar allí y por escuchar Sube la Radio, nuestra super ciudadana Constanza. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda mi familia que me está viendo en Chile y a mis amigos. Gracias. Chao, chao. Antes de ir con la Fran, que también nos está esperando